buenas noches, mi nombre es Isabel Pisa, soy estudiante de calidad de información de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana Unión. Mi docente, el ingeniero Manuel Vilaura. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la ley de Pareto. ¿Qué es la ley de Pareto? Primero quiero comenzar con esto de que sabías que el 80% de la riqueza del mundo se reparte entre tan solo el 20% de la población. Es decir, que el 80% de la población restante se conforma solo con poseer el 20% de la riqueza mundial. Además, estas cifras corresponden más que todo con ley de Pareto, ley muy conocida, pero también se denomina la regla del 80-20, o que otras personas lo llaman como la ley de los porcentajes. Este trata de un principio aplicable a muchos ámbitos de la vida, incluido en el empresarial, en el que se asegura que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de causas. Bueno, vamos a comenzar hablando de Vilfredo Pareto. ¿Quién es Vilfredo Pareto? Este fue un ingeniero, economista y filósofo italiano. Él nació en Italia en 1848, pero sus primeros años en Francia. Y además él estudió en Italia, donde obtuvo el título de ingeniería en 1889 y durante varios años él fue administrador de una compañía ferroviaria y después superintendente de un gobierno. Ya en su madurez, después de unos años, se sintió atraído por la educación abstracta y por la economía. Su participación en el que desarrolló de la teoría del equilibrio económico, este ha sido el que le ha proporcionado una oferta para ser profesor de economía en la Universidad de Nacional, donde trabajó desde 1803. Eh, bueno, Él estudió en los campos de Pareto, más que todo fue la distribución de la riqueza. Él cuando tenía 58 años en 1906, él hizo una famosa observación de que en Italia el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad. Entonces es ahí donde nace, ¿no?, esta ley de Pareto del 80-20. Bueno, algunos ejemplos de la ley de Pareto. Veamos cómo la ley de Pareto puede aplicarse en muchas facetas de nuestra vida, tanto en lo profesional, en lo personal, eh, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, que el 80% de los trabajos, de los resultados de tu trabajo, lo obtienes invirtiendo solo el 20% del tiempo. O en ocasiones de que el 20% de la ropa en tu armario lo usas el 80% del tiempo. Y el 80% de la ropa que resta en tu armario solo lo usas 20% de veces, por así decirlo, para la ocasión. Muchas veces vamos, que el 20% de los clientes de tu empresa generan el 80% de tus beneficios, que solo utilizas el 20% de las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono y el 80% apenas lo tienes. O que el 80% de las críticas que recibimos proceden del 20%. También que el 80% de tus problemas proceden del 20% de las causas. O en muchas ocasiones solo te gusta el 20% de la música que escuchas en la radio, YouTube o en el Spotify, pero el 80% no te transmite nada. O que el 20% de las medicinas que tienes en casa sirven para el 80% de las enfermedades. O puede ser al revés, que el 80% de las medicinas que tienes solamente te sirven para el 20% de las enfermedades. O el 20% de un libro representa el 80%. Bueno, la ley de Pareto también podemos ver que se puede aplicar y que el 80% de los accidentes de conducción pueden estar relacionados con el 20% de las actividades más riesgosas, como el trabajo de pintura o el manejo de maquinarias pesadas. Entonces, debemos enfocarnos más en la capacitación de las medidas de seguridad, en actividades que sean críticas. Entonces podemos reducir significativamente los accidentes.
Por ejemplo, en el diseño o la construcción de un edificio, el 80% del costo total de los materiales podría prevenir el 20% de los que es más, como el acero estructural o los sistemas de climatización avanzados. Entonces, gestionar eficazmente el uso y la compra de estos materiales puede impactar positivamente en el presupuesto de nuestro proyecto. También que el 80% se dice que los desvíos del presupuesto podrían atribuirse al 20% de las partidas del costo que tienden a aumentar inesperadamente. Entonces, monitorear y controlar activamente estos componentes del presupuesto podría ayudar a mantener el proyecto dentro de los cierres. Bueno, en la planificación de carreteras, el 80% del tráfico podría concentrarse en el 20% de las intersecciones, lo que esto podría llevar a trazos. Entonces, debemos optimizar más las intersecciones críticas donde mediante semáforos inteligentes o también podemos cambiar el diseño y esto puede mejorar un poco lo que es el flujo del tráfico general. También, digamos, al evaluar la resistencia sísmica de un edificio, el 80% de la vulnerabilidad podría estar asociado al 20% de las áreas débiles de la estructura. Entonces, siempre es recomendable reforzar estas áreas para que pueda aumentar mejor la seguridad del edificio en caso de terremoto. Entonces, eh, aplicar esta ley de Pareto dependerá mucho también de la situación actual y del análisis detallado. O sea, no es tampoco, bueno, siempre es recomendable realizar estudios, análisis científicos, así para identificar cuáles son las causas, cuáles son los elementos críticos y poder llegar a una solución. Entonces, en un proyecto de ingeniería civil, antes de tomar decisiones, hay que tomar bastante en cuenta lo que... Bueno, en conclusión, es difícil desechar una buena alternativa para asegurar de mejor, cuando la primera es inmediata y evidente y la segunda no. Entonces, pero las decisiones marcan la diferencia, ya sea en el trabajo o en la vida. Por eso es necesario dedicarnos un tiempo para reflexionar aplicando este Pareto. Por ejemplo, hacerte estas preguntas. ¿Cuál es la mejor alternativa para ti, aunque no sea la más sencilla? ¿O dónde está el 20% de tus conocimientos, habilidades, personas que pueden ayudarte en tu transformación? Ser humano, nada. Entonces, cuando te hayas contestado estas preguntas, actúa, marca en tu agenda o en lo que te sientas más cómodo y entonces encuentra un mentor que te sepa eh, ayudar y más que todo que te obliguen a esforzarte. A pensar. Recuerda que en un día no te arrepentirás de las cosas, no de aquellas que nunca te atreviste a intentar. Eso sería todo. Muchas gracias. UPU, profesionales con principios.